Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien por el día de hoy, y en esta ocasión en la sección de personajes históricos conoceremos la vida, acciones más importantes y curiosidades sobre Álvaro Obregón, uno de los personajes trascendentales de la Revolución Mexicana por el lado constitucionalista. Y antes de comenzar, y como es costumbre, quiero agradecer a los usuarios que eligieron esta opción tanto en YouTube como en Instagram. Mil gracias por su apoyo en estas elecciones. Esta videobiografía se presenta para conmemorar el 110 aniversario de la Convención de Aguascalientes, así que es una buena fecha para conocer a un personaje que se involucró en este acontecimiento. Y no diré más, así que empecemos. Su nombre completo fue Álvaro Obregón Salido y nació el 19 de febrero de 1880 en Siquiciba, Sonora. Su padre fue Francisco Obregón y era agricultor, aunque su vida culminaría en el año en que su hijo llegó a este mundo y su madre fue Zenobia Salido. Sus estudios de primaria los realizó en las localidades de Álamos y Guatabampo, esto gracias a que sus hermanos fueron maestros y le apoyaron en su labor académica. Entre finales del siglo XIX y principios del XX, comenzó a trabajar como tornero mecánico y posteriormente como jefe del taller del ingenio azucarero de Navolato, Sonora. Se estima que por un breve periodo de tiempo fue profesor, pero esta labor la dejó para dedicarse al campo en 1904. Para 1905 compró la Quinta Chilla, una finca cercana a la localidad de Guatabampo, Sonora. Tras el estallido de la Revolución Mexicana del 20 de noviembre de 1910, Obregón se mantuvo al margen respecto a noticias y acontecimientos que surgieran al respecto. Para 1911 dio comienzo a su carrera política. Primeramente se postuló como candidato a una diputación, pero no logró su cometido. Sería en 1912 que consiguió ser gobernador municipal de Guatabampo con la ayuda de su hermano José. Una vez que estuvo en este puesto apoyó a Madero. Tras el levantamiento tejido por Pascual Orozco que atentaba contra el gobierno de su antiguo colega por no seguir su plan de San Luis. Ante esta emergencia, Obregón fue designado como teniente coronel del 4º Batallón de Fuerzas Irregulares de Sonora, y con la ayuda del general Agustín Sanginés se involucró en las batallas de Ojitos, Agua Prieta y San Joaquín acaecidas en este año. Una vez que Orozco y sus fuerzas fueron vencidas, Obregón volvió a su mandato municipal. Para 1913, volvió a involucrarse en la actividad militar siendo nombrado como jefe de la sección de guerra con el grado de coronel, donde en esta ocasión formaría parte de la rebelión contra Victoriano Huerta al tomar la presidencia de México, la cual comenzó a tomar fuerza en el norte del país con personajes como Venustiano Carranza y Francisco Villa, y por el lado centro y sur con Emiliano Zapata. Obregón triunfó en las batallas de Nogales, Cananea, Naco y Santa Rosa, ascendiendo a brigadier. El 20 de septiembre de 1913 fue designado como comandante en jefe del Ejército del Noroeste por Venustiano Carranza y 2 meses después tomó Culiacán. A partir de este momento comenzó a ser uno de los aliados armados de Carranza, combatiendo batallas en los estados de Sinaloa, Jalisco, Aguascalientes, Colima y Nayarit, específicamente en Tepic, esto en 1914. Tras el exilio de Huerta en este año, se convocó a una convención con sede en Aguascalientes para recoger los escombros de las batallas y unificar a las facciones revolucionarias que sacrificaron sus vidas allí, pero estos asuntos solo trajeron más problemas y por ello se desatarían más batallas entre los villistas, zapatistas y constitucionalistas. Ante estos disturbios, Carranza se retiró a Veracruz junto a los miembros de los ejércitos del noroeste y noreste, esto con la intención de reorganizarlos y prepararlos para los posibles ataques. En el caso de Obregón, se encargó de organizar sus fuerzas en Tehuacán, Puebla. Y posteriormente, le encargó al general Salvador Alvarado enfrentar a las fuerzas zapatistas para que huyeran en desorden a la capital de dicho estado, y para finales de enero de 1915, las fuerzas de Obregón consiguieron vencer a la facción enemiga en Tecamachalco. No obstante, el día 28 de este mes al entrar a la Ciudad de México, fue recibido a balazos y por ende, se fue a Cuernavaca, Morelos, junto a los miembros del gobierno instaurado en la Convención de Aguascalientes. Dicho sea de paso, el mismo convencionalismo se fragmentó y nombró a Francisco Villa como comandante de estas fuerzas militares, debido a que los jefes militares aliados a Carranza y compañía no podían colaborar con ellos adecuadamente.
Con ello, Obregón evacuó a la Ciudad de México el 15 de marzo por el temor a las represalias que se pudieran desatar bajo la administración de convencionalistas a la cabeza de Villa. Así es como llegamos al mes de abril, donde en Celaya, Villa fue derrotado. Pero el precio de estas victorias le costaría un brazo al general Obregón. Luego de salir vencedor obtuvo una mayor movilidad para sus efectivos en los estados de Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí, Zacatecas y Coahuila, siendo este el camino de la derrota de la mayor parte de las fuerzas villistas y la consolidación de las fuerzas constitucionalistas a finales de 1915. Para 1916 daría comienzo la fase preconstitucional, donde Obregón fue designado como secretario de Guerra y Marina. Y en este cargo apoyó al ejército para modernizarlo, desligó su vínculo del ámbito político, mandó a crear la Escuela Médico-Militar, el Departamento de Aviación y reguló el dominio militar de las fábricas de armas, además de negociar con Estados Unidos para evitar controversias tras la expedición punitiva de Villa en Columbus. El 25 de octubre de 1916 formó parte del Partido Liberal Constitucionalista, con el cual apoyó la candidatura de Carranza a la presidencia de México que se concretó. Un día antes de que su colega tomara el cargo de la presidencia, el 30 de abril de 1917 Obregón dejó su cargo de secretario y se dedicó a la agricultura y mantenimiento en su hacienda natal. A pesar de esto, estuvo al pendiente de las noticias y demás sucesos que circundaron de 1917 a 1919, ya que en este último año se involucraría en la política de nuevo para postularse como candidato a la presidencia de México, siendo la cabeza del Partido Nacional Cooperativista. Además de tener la aprobación del Partido Liberal Constitucionalista, el Partido Liberal Mexicano, el Partido Nacional Agrarista y el Partido Socialista Yucateco. Pese a que Carranza apoyó al candidato Ignacio Bonilla e intentó hacer una transición de poder pacífica del militarismo al civismo, lo que provocó que Álvaro Obregón promulgara el Plan de Agua Prieta el 23 de abril de 1920, donde se desconoce a Carranza como presidente de México por violar el sufragio o el voto, seguir la Constitución, la creación de un gobierno provisional hasta que se hagan elecciones y además se asignó a Adolfo de la Huerta como gobernador de Sonora. En el mismo día se desataría la rebelión de Agua Prieta donde participaron numerosos constitucionalistas y demás opositores a Carranza, así como simpatizantes al candidato Obregón, entre ellos, Plutarco Elías Calles. Dicho movimiento finalizó con la muerte de Carranza el 21 de mayo de 1920. Ante este hecho, Adolfo de la Huerta fue presidente interino. Y para el 5 de septiembre acontecieron las elecciones presidenciales, donde Álvaro Obregón resultó ser vencedor con una cantidad de 1.131.751 votos. Así fue como se construyó el Estado posrevolucionario y en su mandato se reconstruyeron los desastres desatados por su movimiento, procuró pactar la paz con los restantes villistas y zapatistas, hizo una redistribución de tierras, se buscó concentrar el poder para hacer un Estado más fuerte, se crearon reformas educativas. Se le quitaron privilegios a la Iglesia en el espacio público, el sindicalismo cobró mayor fuerza y se apoyó a la clase trabajadora. Sin embargo, en 1923 los extranjeros obtuvieron beneficios en cuanto a derechos de propiedad con los tratados de Bucareli, que le dieron reconocimiento al gobierno de Obregón en Estados Unidos. Por otra parte, entre 1923 y 1924 surgiría otro movimiento armado iniciado por Adolfo de la Huerta, donde se enfrentaría a Obregón por nombrar a Calles como candidato oficial. Pero este movimiento fracasó y condujo a de la Huerta al exilio, lo que permitió que los militares de alto rango fueran derrotados. Sin más preámbulo, en 1924 sucedería la presidencia de Plutarco Elías Calles y de nueva cuenta, el caudillo se ausentó en el ámbito político hasta 1926, cuando decide ser candidato a la presidencia por segunda ocasión, lo cual contradecía uno de los principios por los cuales la revolución comenzó, y por si esto fuera poco, Obregón fue electo presidente. Esto lo logró gracias a que su petición fue avaluada tras una serie de debates. Asimismo, se modificaron los artículos 73, 94, 96, 98, 99, 100 y 111 de la Constitución de 1917. Para honrar este triunfo, Obregón fue invitado a una comida en el restaurante La Bombilla, ubicado en el barrio de San Ángel,
Y sería en este lugar donde José de León Toral acabó con la vida del presidente reelegido dándole 3 tiros con su revólver, esto el día 17 de julio de 1928. Bien, aquí van algunas curiosidades. El 12 de febrero de 1915 le pidió al clero metropolitano apoyar a los pobres con $500,000, y como esta petición no le fue respondida se detuvo y exhibió en público a 160 sacerdotes, intentando demostrar que sus causas eran hipócritas y antipopulares. Luego de perder su brazo a finales de abril de dicho año, hubo un momento en el que quiso acabar con su vida, pero después optó por hacer chistes y burlas de esta tragedia, asumiendo que en México todos eran ladrones. Y él, por ser querido por el pueblo, solo podía robar con una mano y no con dos. Él fue uno de los caudillos invictos en sus batallas, ya que desde su participación armada en la Revolución salió victorioso. El 11 de abril de 1920, previo a las elecciones presidenciales, fue enjuiciado por sedición en el Salón del Consejo de Guerra de la prisión de Santiago Tlatelolco, esto por el peligro que corría la sucesión presidencial de Carranza a Bonillas, pero logró evadir a sus vigilantes disfrazado de ferrocarrilero y logrando así huir hacia Guerrero, donde consiguió la ayuda de los zapatistas anticarrancistas. Durante su mandato presidencial, más específicamente en 1924, México fue la primera nación en reconocer a la Unión Soviética en América. Sin embargo, en los inicios de su presidencia fue catalogado por los estadounidenses como un bolchevique, siendo uno de los motivos por los que esta nación no lo reconoció como presidente de México. La historia de su mano perdida es muy curiosa. Y si bien hay diversos testimonios al respecto, se estima que el médico Enrique Osornio fue quien conservó en un frasco con formol esta parte del cuerpo que Obregón perdió por un granadazo arrojado por Villa. Pero en una ocasión llegó a las manos del general Francisco Serrano, quien en una noche de fiesta y alcohol con Francisco Villa y unas cariñosas, extravió este objeto en un burdel. El médico Osornio la volvió a encontrar posiblemente a finales de la década de 1920 o a inicios de 1930. Lo extraño es que la mano se exhibía como una especie de fetiche en un burdel de la Avenida Insurgentes de la Ciudad de México. Sin más, el médico logró adquirirla y la entregó a uno de los herederos del caudillo en cuestión. Posteriormente esta parte fue exhibida en un monumento presentado en 1935 en memoria de la batalla de Celaya, y por último fue incinerada en 1989 y las cenizas fueron enterradas en Guatabampo, Sonora, donde descansan en paz sus restos. Volviendo a sus controversias con los clérigos y religiosos, en 1923 expulsó al delegado apostólico mandado por el Vaticano, Ernesto Filippi, por representar una amenaza a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos respecto a los asuntos de la Iglesia y el Estado, cuando esta persona solo acudió a bendecir la primer piedra de la estatua de Cristo Rey, ubicada en Cubilete, Guanajuato. Y por último, Obregón fue asesinado con el pretexto de que lo iban a retratar, y aquí está el dibujo. Y así es como termina este video. Espero que les haya gustado y si fue así, me gustaría que dejaran un like, un comentario y si te gustaría seguir viendo este tipo de contenido, te invito cordialmente a suscribirte a mi canal para que votes por el personaje del siguiente mes. De igual forma, los invito a seguirme en Instagram para que estén al pendiente de novedades sobre los futuros videos y dinámicas de este canal, el link estará en la descripción. Sin nada más que añadir, de mi parte es todo. Y les mando un saludo hasta donde me estén sintonizando. Hasta la próxima.